Una persona que empezó desde cero, que no le debía nada a su linaje ni a su patronato, y que gozó de ninguna ventaja, pero de alguna forma se las arregló para ser exitoso mediante el trabajo duro. ¿Te suena? Por supuesto que sí, es la típica historia de éxito. Asumimos que las personas más exitosas lograron trascender por sus cualidades, personalidad, estilo de vida, talentos, inteligencia. Pero la verdad es que esto no es cierto. La gente no empieza desde cero. Sí debemos cosas a nuestro linaje y a nuestro patronato. Escúchame, los más exitosos son siempre, invariablemente, beneficiarios de ventajas ocultas y oportunidades extraordinarias, así como legados culturales y familiares que les permiten trabajar duro y entender el mundo de maneras en las que otros simplemente no pueden. Vamos a hablar sobre el privilegio y también vamos a hablar sobre el liderazgo, pero no cualquier tipo de liderazgo, sino el liderazgo que tú y yo practicamos, el liderazgo social. A ver, piénsalo. El árbol más grande de un bosque no es el más grande solo porque creció de la bellota más resistente, ¿no? Es también el más alto porque ningún otro árbol le tapó el sol, no le bloqueaban la luz del sol. Pero también porque la tierra alrededor de donde cayó esa bellota era profunda y rica en nutrientes. Pero también fue porque ningún conejo mordió su corteza cuando apenas estaba creciendo. Y también porque ningún leñador lo cortó antes de que madurara. No solamente por una razón, sino una secuencia, una un montón de coincidencias que sucedieron para que así fuera. ¿Conoces, por ejemplo, a Bill Gates? Seguro has oído hablar de él. Este joven brillante, fenómeno de las matemáticas que descubre la programación, se sale de Harvard, empieza con sus amigos una pequeña compañía de computadoras llamada Microsoft y bueno, el resto es historia. A través de pura brillantez, ambición y agallas, construyó un monstruo del mundo de la programación y tecnología, ¿no? Es la historia que no sabemos. La verdad es que no. Eso es solo un esquema amplio y sobresimplificado. Vayamos al fondo de la historia, ¿te parece? El papá de Gates fue un adinerado abogado en Seattle y su madre era la hija de una familia de banqueros. Tenía dinero su familia. Bill, por supuesto, tenía un coeficiente intelectual y una inteligencia destacadas. Era precoz, se aburría fácilmente en sus clases y bueno, al final sus papás lo sacaron de su escuela pública y al inicio de séptimo grado lo enviaron a un exclusivo colegio privado que acogía a las familias élite de Seattle. Poco después de que Gates entró a su nueva escuela, los directores propusieron hacer un club de computación. Así, en pleno 1968, su escuela invirtió $3,000 de la época, una cantidad exorbitante. Recordemos, Bill estaba en la secundaria. En esa época ni siquiera las universidades contaban con algo así. Pero bueno, estas computadoras funcionaban por tiempo, entonces los $3,000 pronto se acabaron. Pero justo durante esa época dio la casualidad de que una empresa subsidiaria de la Universidad de Washington se fundó y esa se dedicaba, esa empresa, a rentar equipo, tiempo de computadora a empresas locales. Y no solo eso, fue tanta la suerte que una de las fundadoras de esa firma era la mamá de uno de los compañeros de la escuela de Bill Gates. Entonces le ofrecieron a él y a sus amigos poder hacer pruebas en el software de la compañía a cambio de tiempo gratis de programación. Y bueno, eso él lo aprovechó de sobremanera. Pero así como esa oportunidad llegó, acabó yéndose. La empresa quebró. Pero otra empresa los buscó
para crear un software de automatización del pago de las nóminas a cambio de más tiempo gratis de computadora. En solo 7 meses, Bill y sus amigos estuvieron 1575 horas en esas computadoras. Eso es 8 horas al día, 7 días a la semana. Y bueno, ellos creían que estaban abusando y los corrieron. Pero Gates descubrió un error de software. Fíjate, las computadoras de la Universidad de Washington no cobraban el tiempo en un horario de 3 a 6 de la mañana. Entonces él se escapaba de su casa, que estaba tan cerca que podía ir caminando, y se escapaba de su casa para ir a la universidad a usar a esa hora gratis la computadora. Y dio la casualidad que unos meses después, esa empresa que corrió a Bill Gates comenzó a necesitar programadores que estuvieran familiarizados con el software que ellos en específico usaban. Eso era difícil de encontrar. Pero el director sabía a quién llamar. Aquellos niños de la secundaria que se quedaban a programar desde la madrugada. Así, Gates fue contratado y conoció a la persona que más le enseñó sobre programación en su vida. A ver, ¿cuál es la lección? El camino de Bill Gates es un camino de oportunidades. Vamos a contarlas. La primera, por supuesto, es que los papás de Bill lo inscribieron a Lakeside, la escuela privada. De todos los niños de Seattle, ¿cuántos podían haber ido a ese colegio tan caro? Bueno, eso es una ventaja que no merecía ni hizo nada para merecer, pero simplemente tuvo. Número 2. ¿Cuántas escuelas secundarias del mundo tenían acceso a una terminal de computadora en pleno 1968? Me sobrarían dedos de la mano para contarla. De todo el mundo. Oportunidad número 3. Cuando esos $3,000 se acabaron, resultó que una de las mamás trabajaba en la empresa que les permitió usar las suyas. Y que casualmente también necesitaban de alguien que pudiera revisarles su programa. Número 4. Cuando la primera empresa quebró, Gates resultó encontrar a la segunda empresa, la cual casualmente también necesitaba que alguien les desarrollara un programa. 5. Pues que Gates resultaba vivir tan cerquita de la Universidad de Washington que se podía ir caminando a las 3 de la mañana para aprovechar la falla del sistema que les permitía usar gratis esta computadora. Pero faltan. Número 6. Que la empresa a la que le hizo el programa de repente necesitó programadores con experiencia. Y número 7. Que los mejores programadores que conocieran fueran esos dos niños de secundaria. Y bueno, ¿cuál es el resultado de todo esto? Ya lo conoces. Bill Gates iba años adelante de su competencia. Hizo horas de vuelo. Miles de horas de práctica. Y para cuando se salió de Harvard para fundar su propia empresa, ya tenía casi 7 años consecutivos. Si puedes racionalizar ese tiempo, 7 años sin parar programando. Tenía muchísimo más que 10,000 horas de práctica. A ver, ¿cuántos niños del mundo tenían la misma experiencia que Gates tuvo? Él mismo lo dijo en una entrevista. Me sorprendería si fueran más de 50 en todo el mundo. Gates estuvo expuesto a una serie de eventos increíblemente suertudos que sí logró aprovechar. Entonces, la lección es que su catalizador no fue su talento extraordinario, sino sus oportunidades tan extraordinarias. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, 29 y 30. A ver, nos queda claro que un hacedor es una persona, hombre o mujer, que hace cosas que están fuera del ordinario. Es un atípico. Pero como vimos en el ejemplo del árbol, y aún más en el de Bill Gates, una pequeñita ventaja, o a lo mejor no tan pequeñita, ¿verdad? Pero una ventaja que por cuestiones de probabilidad obtuvieron, ese kickstart que tuvieron al inicio,
no hizo más que persistir. Esa pequeña ventaja inicial se fue acumulando y acumulando y sumándose con otras oportunidades. Así que al final la ventaja acabó siendo enorme. Grábatelo. Todas las personas que han logrado destacar fueron beneficiarias de una ventaja inicial que no se ganaron ni merecían. Esa oportunidad fue un parteaguas y constituyó un rol crítico en su éxito. Y la tiene desde aquel niño que nació en enero en vez de diciembre. Entonces, cuando entró a la escuela tenía 11 meses más de madurez mental. Al obtener mejores calificaciones, porque su coeficiente intelectual era mayor, fue ascendido a una clase avanzada de matemáticas y recibía mejor atención de sus profesores. Por lo tanto, tenía un mejor promedio. Por lo tanto, fue meritorio a una beca para una mejor universidad. Por lo tanto, se graduó y obtuvo un mejor sueldo. Y todo por haber nacido 11 meses antes que su compañero que nació en diciembre. Y es la misma oportunidad a la que me enfrenté yo cuando mi abuela nació en una familia lo suficientemente liberal y con el dinero suficiente como para que en su época la mandaran a otro estado a estudiar en vez de quedarse en su rancho. Entonces estudió para abuela y fue reconocida como una de las más estrictas y exigentes. Debo decirte, la mayoría de sus alumnos la aborrecían en el momento, pero ahora la recuerdan con mucho cariño. Entonces mi mamá creció en una familia donde la presión y sentido de competencia era constante, por lo que desarrolló un perfeccionismo que me transmitió a mí, el cual yo apliqué cuando fundamos Leader Moon, lo cual me concedió una entrevista con uno de los escritores más leídos de todo el continente, quien me convenció de cambiar el rumbo de mi vida y rechazar una beca, la mejor beca posible, en la escuela privada más prestigiosa del país. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de nada, porque si lo hubiera aceptado, no estaría aquí. Jamás hubiera crecido de la manera en la que lo hice. ¿Y yo merecía nacer en una familia que me diera educación y que además me incitara a ser perfeccionista? No, no lo merecía, ni hice nada para merecerlo. ¿Yo merecía que ese evento que organizábamos fuera visto por esta persona, por este escritor? Tampoco, quizás. Se trata de un ciclo de privilegios que hoy me permiten estar aquí compartiéndote mis ideas. Y bueno, ¿por qué te leí un fragmento de la Biblia? Porque esto es a lo que Robert Merton llama el efecto Mateo, the Matthew Effect. Y se llama así precisamente en referencia al verso del Nuevo Testamento que te leí. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Escúchame. El éxito es el resultado de ventajas acumulativas. Empiezas un poco mejor que los demás y esa pequeña diferencia te lleva a una oportunidad tras otra que hace que la diferencia cada vez sea más grande, lo cual también lleva a otra oportunidad. Así es como una persona ordinaria se convierte en extraordinaria, en ese extra que obtiene a través de privilegios. Pero escúchame también, esto no tiene nada de malo, porque la vida es así. El ser privilegiado es una bendición, no un insulto. Porque he escuchado tantas veces a alguien alegar que hablamos desde nuestro privilegio, que no se dan cuenta que ellos también lo tienen. Todos somos privilegiados y está bien, pero tenemos que reconocer el privilegio como lo que es. Un beneficio que no nos ganamos, ni hicimos nada para merecer, pero que nos fue llevando a oportunidades. Ahora, bien decía Maquiavelo que una oportunidad sin las virtudes necesarias para explotarla se desaprovecha, pues no la tomas, no la explotas. Pero también una virtud sin la oportunidad de ponerla a prueba no puede ser puesta en práctica. El hecho de que Bill Gates haya sido privilegiado no implica que no sea un genio. Tampoco implica que sus aptitudes y coeficiente intelectual no fueran destacadas de por sí. Recuerda, eso fue apenas su pequeña ventaja inicial y la virtud que le permitió aprovechar todas las demás oportunidades que se le presentaron.
Ser privilegiado no es un insulto, entiéndelo. Dejemos de mal utilizar el término. Todos tenemos privilegios y aunque en diferente medida, el hecho de tenerlos no le resta mérito a nuestras acciones y logros, solo las exponencia, pero sobre todo ayuda a explicarlos. Es nuestra responsabilidad entender y asumir nuestro privilegio y utilizarlo con fines positivos. Debemos cuestionar los sistemas que determinan quiénes logran trascender. Aquellas normas tan arbitrarias como que la fecha de corte de años cumplidos para que los niños entren a la escuela sea en julio y no en diciembre, por ejemplo. En palabras de Malcolm Gladwell, le hacemos mucha oda a los que trascienden e ignoramos a los que fallan. Escúchame, hay 4 partes del éxito. 3 de esas partes son ingredientes. Tú las conoces: pasión, talento y trabajo. Y las conoces porque oyes hablar de ellas en libros y podcasts y seminarios de superación personal. Pero hay una 4ª parte, y esa no es un ingrediente. ¿Por qué? Pues porque no se puede obtener, ni es predecible. Se trata del contexto y las oportunidades con las que el individuo se enfrenta. Y bueno, nos vamos a enfrentar con muchas cosas. Lo primero con lo que lidiaremos será con lo que pase dentro de nuestra vida. El estar aquí en vez de, irnos a dormir, a comer, el aprender, el asumir la responsabilidad de crecer, tomar y crear oportunidades. Eso es bueno. Se llaman victorias privadas porque nos benefician a nosotros mismos. Y bueno, una vez nos dominemos, nos lideremos, estaremos llenos. Pero hay mucho más, empezando con lo que está a mi alcance. Fuera de mi vida, pero dentro de mi alcance y posibilidades. Cuidar a mi hermano, plantar un árbol, ayudar en mi casa, servir a mi familia, ser amable con los demás, tomar acciones simples pero poderosas. Si ya me lidero a mí mismo, puedo liderar mi entorno. Si está en mi poder hacerlo, lo voy a hacer. Y entonces lleno mi segundo círculo. Ahora siguen los efectos de otros. Las consecuencias de la irresponsabilidad, negligencia ajena. Muchos dicen, si yo no lo rompí, ¿por qué habría de arreglarlo? Simple. Porque aquí es donde se comienzan a hacer los líderes. Porque por donde paso dejo todo mejor que como estaba. ¿Y cómo lo hago? Haciéndome responsable de la irresponsabilidad de los demás. No controlándolos, porque no puedo controlar sus acciones, pero sí puedo actuar sobre los efectos de su irresponsabilidad. Recojo la basura, ayudo, limpio, dono, me subo a organizaciones como Leader Moon, reparo, me ofrezco, me voluntarío, justo como lo están haciendo ustedes, lo cual los hace grandes y maravillosos. Porque no tienen por qué hacerlo, pero lo hacen por gusto, por ganas de servir, y eso los hace grandes. Un líder es proactivo y en este nivel tengo que crear valor sin que nadie lo pida. Solo porque eso nos satisface y nos hace sentir plenos. Es turno de la multiplicación. Generar ese sentido de responsabilidad, de dejar todo mejor que como estaba y de hacer más de lo que se nos pide, pero también hacer que otros los hagan. Que otros hagan eso mismo que nosotros. Inculcarles esa cultura, ¿sabes? Aquí es cuando se empalman los círculos de muchas personas que ya cumplen con los primeros 3. Sucede cuando hacemos sinergia con personas igual de responsables y a quienes capacitamos y en quienes invertimos. Es justo lo que queremos hacer aquí. Bueno, para multiplicar, debes modelar la responsabilidad, enseñarla y retarlos a vivirla. Se trata de poner el ejemplo
y mentorear a otros para hacer que se vuelvan responsables. Porque al hacerlo estás extendiendo tu impacto más allá de tu presencia física. No tienes que estar tú ahí para que sucedan cosas positivas, porque otras personas estarán haciendo cosas buenas por ti. Estarán haciéndolo porque tú los influiste a hacerlo. Y eso te hace crecer. Pero esto no se acaba aquí. Queda algo más. Nuestro mundo. No el mundo. No. Mi mundo. Porque seamos realistas. A ver, no podemos cambiar todo el mundo. Pero sí podemos cambiar nuestro mundo. Tu pequeño mundo. Nuestro alcance y más allá de nuestro alcance, gracias a las personas que nos rodean, que hacen el bien y lideran junto a nosotros. Hacemos todo lo que podemos hacer para que nuestro alrededor sea mejor. Como lo hace nuestro equipo, por ejemplo, de secretariado, o en general todos ustedes que en vez de quedarse con sus victorias privadas, con el increíble currículum que tienen esta visión y estas ganas de ayudar a su país, mejorar las oportunidades y nuestro futuro. Gracias por ello y por ser un ejemplo grande de lo que debemos aspirar a hacer. De esta manera nos vamos a llenar. Entonces, como vimos, los efectos llevan a oportunidades. Los privilegios llevan a oportunidades. El efecto Mateo nos dice que a quien tiene, le será dado. Y la influencia proviene de nuestras acciones. El liderazgo es influencia, no más, no menos. Las cosas suceden no por casualidad, sino por causalidad. ¿Cómo puedo entonces propiciar acciones positivas? Te voy a dar 6 tips antes de terminar. Número 1. Sé deliberado cada día. Que todo sea voluntario e intencionado. No lo dejes al azar. Número 2. Ten claro el resultado que quieres obtener. Número 3. Entiende la importancia de alcanzar ese resultado que buscas. Dale un objetivo, dale una razón a lo que sea que estés haciendo, no lo hagas por hacerlo. Y sé específico, porque eso te va a dar claridad, la cual produce pasión, la cual te llevará al compromiso. Número 4, ten un propósito para cada decisión que tomes y para cada acción que realices. Premedita. Número 5, sé considerado con tu enfoque. Tu enfoque va a determinar tu realidad. Y número 6, sé consciente en tus relaciones más importantes. Me gustaría concluir. Quiero invitarte a reflexionar. ¿La pobreza te hace ignorante y la riqueza inteligente? O más bien, ¿es la ignorancia lo que te hace pobre y la inteligencia lo que te vuelve rico? Creo que la segunda es una falacia. Suena bastante común porque nos lo dicen. Pero si te pones a pensar pragmáticamente las cosas, la pobreza te hace ignorante y la riqueza te hace inteligente. Es imposible que cualquier persona exitosa mire hacia atrás y diga verídicamente, yo hice todo esto por mi cuenta. Los hacedores, a primera instancia, parecen estar por fuera de la regla, ser personas simplemente dotadas y fuera de todo precedente. Pero no es así. Son producto de historias, de comunidades, oportunidades y legados. Su éxito no es excepcional o misterioso. Está cimentado en una red de ventajas y herencias. Algunas merecidas, otras no. Algunas que se ganaron y otras por mera suerte. Pero todas críticas para hacerlos lo que son. Así que al final, el atípico ya no es tan atípico, es privilegiado. Y como privilegiado es su responsabilidad servir a los demás. Cuestionarse los sistemas que determinan el éxito y sobre todo, capitalizar su privilegio con altruismo y utilizarlo para beneficiar a los demás. Esa es mi responsabilidad y la tuya también. ¿Conoces los círculos que hay que llenar? Estos son, vamos a repasarlos antes de terminar, ¿te parece?
yo, lo que está a mi alcance, los efectos de otros, la multiplicación y mi mundo. Sabes que llegarán oportunidades futuras y que ellas las podemos aprovechar para servir. Por eso estamos aquí. Esa es nuestra responsabilidad y es nuestra misión. Muchísimas gracias.